Pues buenos días, bienvenidos a todos en esta mañana. Bienvenidos también a aquellos que nos veis a través de YouTube y vamos a disfrutar de este culto en esta mañana. Y como siempre vamos a hacerlo con los anuncios que hay para esta semana. Aunque estamos en agosto, hay muchísima gente de vacaciones, las actividades se reducen, pero aún así hay actividades. Y lo más inmediato son las semanas bíblicas tanto aquí en Colmenar como en Manzanares el Real. La última semana de agosto será en Manzanares. ¿Por qué? Porque aquí son las fiestas y entonces evitamos el bullicio de las fiestas aquí y primero hacemos la semana en Manzanares. Y después la primera semana de septiembre, será aquí en Colmenar, ¿vale? Las semanas bíblicas. Todas aquellas que queráis participar, que queráis colaborar, que queráis ayudar, no tiene por qué ser en manualidades, no tiene por qué ser en clases, puede ser en cualquier otra cosa porque hay muchísimas cosas que hacer. Podéis hablar con cualquiera de los responsables, ¿vale? Como sabéis, Alicia es quien lleva todo esto, pero este año lo tiene un poco más complicado, así que podéis hablar con Paqui. Y Paqui pues ya os dirá con quién habláis, si hay alguien responsable del área donde queráis participar o colaborar. Recordad, semanas bíblicas en agosto, última semana en Manzanares y en septiembre primera semana en Colmenar. Bien, y ya pues las actividades normales también del verano, como sabéis también pues se reducen. Pero seguimos con el estudio y oración los martes aquí a las 8:30. Martes a las 8:30 aquí en Colmenar, estudio y oración. Miércoles a las 8:30, estudio y oración en Manzanares. Ese estudio se graba y se sube a YouTube. Como sabéis, en agosto no tenemos la reunión por Zoom los jueves para poder pues hablar, preguntar y demás sobre este estudio. Entonces ya se retomarán otra vez en septiembre, pero el vídeo sí se cuelga para que pues aquellos que no podáis venir al culto de oración, por lo menos podáis disfrutar de él. Los sábados, como sabéis, también teníamos oración a las 6:30. También se ha suspendido hasta septiembre, este mes de agosto, porque bueno, pues la gente están de vacaciones y entonces pues hay muchos que faltan, y luego retomaremos otra vez a las 6:30 de la mañana en septiembre el tiempo de oración. Y el culto los domingos seguimos con el horario también de verano. Recordar, no hay escuela dominical y el culto es a las 11, tanto aquí en Colmenar como en Manzanares. Así que si alguno queréis ir algún día a Manzanares, pues recordar que también el culto es a las 11 de la mañana hasta pasadas las semanas bíblicas. Y entramos en el apartado de cumpleaños. Y creo que está mal puesto por mi parte. Voy a comprobarlo, pero no sé por qué me da que era el jueves. No, está bien, vale. Pues entonces he sido yo el que... El lunes 7 mañana está de cumpleaños Yami. Así que ya sabéis, como está en el grupo, y si no tenéis tenéis su número de teléfono, la podéis llenar el WhatsApp de mensajes, de felicitaciones, de cariño, de amor, para que vea que nos acordamos de ella. Así que mañana lunes está de cumpleaños Yami. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar el culto, vamos a hacerlo en oración y voy a pedirle, Milton, ¿podrías tú iniciar por favor en oración? Te da el micrófono. Vamos ahora. Amado Dios, gracias por este día, gracias porque estamos aquí en tu casa. Te damos gracias porque nos has cuidado a lo largo de esta semana. La verdad que reconocemos que sin ti, Señor, pues no seríamos capaces de estar aquí, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu amor, tu misericordia. Señor, te pedimos que este tiempo nos ayudes a disfrutar, a que podamos, Señor,
olvidarnos de todo y disfrutar de tu palabra, lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Sabemos el objetivo, cuál es el que venimos aquí, que es darte la gloria y la honra a ti, Señor. Te pedimos que tú dirijas este tiempo, Señor, todo lo que hay preparado, el tiempo de la exposición de tu palabra, el tiempo de la alabanza, Señor, y que podamos regocijarnos y disfrutar, Señor, de este día y de tu palabra, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, te damos las gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén. Bien, quería compartir con vosotros algo que en esta semana me ha pasado, y es que el lunes o el martes, como yo necesito tapones para mi trabajo en los oídos, porque como trabajo con maquinaria que hace mucho ruido, pues en lugar de tapones lo que me pongo son unos auriculares para poder por lo menos escuchar algo de música. Entonces ya uno hay veces que llega y se cansa de la música, ¿no? Da igual el tipo que sea y da igual la música que sea. Y hacía ya mucho tiempo que en una aplicación me puse El Quijote y lo estuve escuchando durante 2 días. Y el otro día empecé a escuchar la Biblia, ya la había escuchado, pero digo, voy a empezar otra vez a escucharla. Y estoy con la Biblia, ¿no? Mientras estoy cortando aluminio, mientras estoy poniendo pues los perfiles, los cristales y demás, estoy escuchando la Biblia. Y empecé por Mateo. Y siempre he escuchado este versículo y siempre, cada vez que he pasado por estos versículos, pues he dicho, oye, mira, el valor de esta mujer, cómo se plantó delante de Jesús y cómo le dijo las cosas como tenía que decírselas, ¿no? En condiciones. Pero escuchándolo el otro día todavía se me planteó aún más el versículo. Y está en Mateo capítulo 15 y versículos del 21 hasta el 28. Hay muchas veces que pensamos que ponernos cara a cara con el Señor es tentarle. Me explico. Hay muchas veces que pensamos, bueno, es que si al Señor le pido esto y le digo que me lo dé, va a ser tentar al Señor. Santiago nos recuerda que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Y una cosa es pedir para nuestro propio beneficio y otra cosa es pedir para el reino de Dios, para que lo que yo necesito, lo que yo quiero, sirva para el reino de Dios. Fijaros, versículo 21 de este capítulo 15. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y nos dice en el 23, pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cuántas veces cuando hacemos una oración al Señor no recibimos respuesta? Y entonces pensamos, bueno, pues ya, el Señor ya lo sabe, pues ya, bueno, pues cuando Él quiera, pues que me lo dé y si no me ha escuchado, pues bueno, pues no me ha escuchado. Pero nos sigue diciendo, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, lo que nos está diciendo aquí estos versículos es que esta mujer no se conformó con que Jesús no la dijera, no le respondiera, sino que estaba detrás de él insistiendo. Yo me imagino a esta mujer insistiéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, mi hija está gravemente atormentada. Y el Señor Jesús seguía andando, hasta que ya los discípulos se cansan de escuchar a esta mujer y le dicen, mira, despídela porque está montando un escándalo y al final vamos a tener problemas. Entonces dice el 24 que Jesús respondió, dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. O sea, la insistencia de esta mujer. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y dice el 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hay muchas veces que pensamos, como decía al principio, que cuando
nos ponemos delante del Señor y estamos cara a cara y estamos en oración delante de Él, pensamos, estoy tentando al Señor porque no me está dando aquello que le estoy pidiendo, pues bueno, pues ya se lo pediré en otra ocasión. Pero lo que el Señor nos dice es que cuando lo que pidamos tiene que ver para la expansión del reino, tiene que ver con la llegada del reino de Dios, no debemos desistir. Tenemos que insistir en ello. Evidentemente yo lo que no puedo decir es, Señor, que me toque una lotería de 150 millones. No, si me toca la lotería de 150 millones es para comprar un local nuevo para la iglesia. Muy bien, eso está muy bien. Pero yo sé que cuando tengas los 150 millones lo que menos te vas a acordar va a ser del local nuevo para la iglesia. Por eso no te lo doy. Porque pides mal y pides para tu deleite. Señor, ayúdanos a encontrar un local, a poder comprar ese local, a poder tener dinero para ese local, para que nos podamos congregar e insistir en ello, el Señor va a responder. En lo anterior no, porque lo que estoy pensando es sí, así le pongo de excusa, le chantajeo, ¿no? Como los hijos nos chantajean muchas veces. Si me das esto, pues lo voy a utilizar para esto, lo voy a hacer para esto. No, el Señor no es así. Pero lo que nos está demostrando aquí esta mujer es que tenemos que clamar a Dios sin temor ninguno. Es que tenemos que ponernos delante de Él sin tener miedo a pedirle al Señor, pero al pedirle conforme a su voluntad. Es que no tenemos que tener temor de decir, si me pongo delante de Él, insisto, me va a mandar un rayo fulminante. No, Dios no actúa así. Al revés. ¿Os acordáis también de aquella viuda que decía Jesús que iba al juez y tanto insistía, que al final, ¿qué hizo el juez? Por no escucharla, hizo conforme ella quería. Tenemos que ser así, insistentes en la oración, pero en aquello que realmente sirve para Dios y sirve para el reino de Dios, no para nuestros deleites. Así que ya os digo, escuchando el otro día esto, dije, oye, pues hay que aprender de esta mujer, de insistir al Señor conforme a su voluntad, pero insistirle. Y tenemos una necesidad, queridos hermanos y queridas hermanas, y es un local. Por eso estoy diciendo que insistamos en pedir al Señor que nos dé ese local, porque la fuerza de muchos hace esa unión y el Señor va a escuchar. Amén. Bien, vamos a pasar al tiempo de la alabanza y voy a pedirle en esta mañana al minigrupo de alabanza que por favor que nos dirija en este tiempo. Antes de empezar, me gustaría un poco comentarles que, como ven, esta mañana nos acompaña el hermano, que no tenemos casi ningún miembro de la alabanza, pero bien, la verdad que el objetivo, como dije antes, es dar la gloria al Señor y ese es el propósito, ¿verdad? Y lo que compartía el hermano también viene un poco dentro de línea estos cánticos que queremos compartir esta mañana. Uno de los primeros, yo creo que la mayoría lo conoce, y no simplemente en forma de cántico, sino también ha experimentado cada una de nuestras vidas. Y esta canción habla de que Dios está aquí, ¿verdad? Y todos somos conscientes de que en cada una de nuestras vidas, en el lugar donde estamos, y como compartía el hermano, ¿no? Las peticiones y las necesidades que exponemos delante de Él, sabemos que Dios nos escucha, ¿verdad? Quizás no a nuestra manera, pero sabemos que el Señor nos escucha y provee a su debido tiempo, ¿no? Y también para finalizar hay una alabanza en la cual habla para que el Señor pueda escucharnos, para que el Señor esté atento de cada una de nuestras peticiones. La alabanza habla acerca de que la necesidad que nosotros tenemos es buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Por lo cual invito a que podamos alabar al Señor, podamos regocijarnos con estos cánticos que hablan de eso, ¿no? De dar la gloria y la honra al Señor.
En esta mañana tenemos con nosotros a Juan Carlos y su esposa. Bienvenidos a los dos. Ya los conocemos, por lo menos a Juan Carlos le conocemos algo más, que ya le hemos visto bastantes veces más. Y tendrá él en esta mañana la exposición de la palabra. Así que Juan Carlos, cuando quieras, es tu tiempo. Pues muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente con vosotros. Cada vez que me llama algún hermano del consejo y me invita a predicar, naturalmente que no me niego, lo hago con gusto. Las veces que he venido he sido bien recibido, muy bien atendido y he venido solo, pero esta vez vengo con mi mujer. Es la primera vez que viene ella también. Le he hablado mucho de la iglesia y ella me dijo que tenía ganas de visitar hasta que ahora mismo pues se ha cumplido. El día jueves yo llegué de Alemania porque estuve un mes y algunos días más cuidando a mi nieto. Entonces, pues he venido de una temperatura de unos 14 grados. Lo pasaba muy bien, ¿no? Y estaba mirando cómo hacía la temperatura aquí, a unos 38, 39 y 40, pues así justamente fue cuando llegué. ¿Qué pasó? Pues que del piso donde vivimos, de la casa, pues hemos bajado el colchón al salón porque no se aguanta el calor en la segunda planta. Y así estamos, ¿no? Bien, vamos a ver un texto del cual había trabajado y me ha dado bastante que pensar y también de reflejar acerca del sufrimiento. Este texto está en Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. En Apocalipsis hablan 7 iglesias al principio de los primeros capítulos. Cada iglesia tiene su pro, su contra, su advertencia, que tiene que arrepentirse y las cosas buenas que ha hecho cada una de estas iglesias. Y estas bien se pueden complementar o se pueden aplicar a la vida de nuestras iglesias también, porque mucho de ello se refleja. Así que en esta mañana vamos a reflexionar sobre una de las iglesias en Apocalipsis, que concretamente me refiero a la iglesia Esmirna. Es la segunda iglesia de la que está puesta allí. Y comienza en el capítulo 2, del versículo 8 al versículo 11. Y el texto dice así: Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos, tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodenominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para poneros a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Estamos hablando entonces de la iglesia de Esmirna. El nombre de esta iglesia procede de una palabra griega muy curioso que significa mirra. Y mirra se usaba en el Antiguo Testamento como uno de los componentes del aceite de unción que se destinaba a que que se consagre los elementos en el lugar santísimo y luego y posteriormente sean sacrificados a fuego. Así que, como ya el nombre y su uso nos está hablando, como este símbolo de gran sufrimiento y de muerte, ya nos indica lo que sucederá más adelante con la historia de esta iglesia Esmirna. Bien, para ver de una manera más detallada, tengo una diapositiva, no sé si podías sacarlo, si es posible. La siguiente, si le das, exactamente aquí, ¿no? Aquí lo he disgregado
lo que en sí, el contexto, podemos ver y qué es lo que realmente podemos encontrar, dónde está su característica principal, qué es lo que está diciendo, a qué apunta. Como podemos ver aquí, nos habla, el ángel nos dice, el primero, el último, el que murió, el que volvió, y él dice, yo conozco. Y mirad, está hablando de los sufrimientos. Es el que conoce los sufrimientos y lo habla de una manera tan personal y dice, conozco tus sufrimientos. Y ahora, uno de estos sufrimientos nos habla también que es la pobreza. No obstante, dice, sin embargo, eres rico. Pero hay otro tipo de sufrimiento también que hemos leído y nos habla que esta iglesia estaba siendo calumniada. Y lo dice en el texto, ¿no? Por los que se autodenominan judíos. Y ellos, dice, son una sinagoga de Satanás. Un sufrimiento, entonces, por unas personas que en sí, pues, no aman a Dios, se autodenominan y estaban increpando con esta propia iglesia. A esto le dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Es interesante, ¿no? Porque hasta allí estaban sufriendo, pero les dice, vendrá otro sufrimiento. Pero ante ese sufrimiento que viene en el futuro, les dice, no tengan miedo. Te advierto, le dice también, que alguno de vosotros, ¿no? El diablo le meterá a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones 10 días. Ante todo esto, entonces le dice, sé fiel hasta la muerte. Y esta, me parece que con rojo, justamente a lo que está apuntando, a lo que quiere que el autor, vayamos todos a ello, a ser fiel. Pero esto significa un camino largo hasta la muerte. Al final, entonces, nos dice, yo te daré la corona de vida. Y luego dice, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Así que, como podemos apreciar, el tema dominante del texto es el sufrimiento. El sufrimiento, y del sufrimiento ningún mortal se libra, ¿no? Todos tenemos sufrimiento. La verdad, a este tipo de sufrimiento no hay que buscarlo. Él te busca. Él viene sin llamarlo y se muestra en tu vida. ¿Quién no sufre? ¿Quién no padece el sufrimiento en esta vida? Ya sea por la salud, ya incluso por la familia, por parte a veces de los hijos o de los nietos, o incluso por la iglesia misma. Pues como ya dije anteriormente, el sufrimiento, nadie se salva de esta vida mortal. Quizás también por ello es interesante que en el Salmo 23, en los versículos del 1 al 4, ya nos habla sobre este tipo de sufrimiento. En el Salmo 23, voy a nombrar muchos versículos, no os preocupéis, yo se los voy a leer. Si queréis, al final yo tengo un resumen de la predicación y se los puedo otorgar. Lo tengo ahí en PDF y se los puedo repartir. ¿Bien? Pero escuchad lo que dice acerca del sufrimiento en el Salmo 23. Dice así, seguro que lo conocéis, y dice así, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Y ahora viene aquí. Aún, dice, ¿no? Si voy por los valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconforta. Nos habla en esta vida del sufrimiento del cual habrá. Y en ese camino tenebroso, ese valle nos habla, ¿no? Y en ese valle dice, no temerá, porque estará su vara, estará su bastón para reconfortarme. Es interesante también de la misma manera, el Salmo 84 también nos habla de ese tipo de sufrimiento, de victoria, cuando uno pasa estas angustias. Y nos recalca, cuando uno pasa estas angustias, ya con alegría, el Salmo 84, 5, 6, y dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que de corazón camina por sus sendas.
Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales y también la lluvia temprana cubre de bendiciones el valle. De otro punto de vista también nos habla, Apocalipsis igual, el autor nos dice en el capítulo 5, versículo 8, pero ya no hablándonos desde la tierra, sino hacia el cielo. Y dice el capítulo 5, 8 y 10, dice así de Apocalipsis: 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, porque las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre siempre. Los versículos anteriores que he leído nos hablan sobre los versículos en la tierra. Aquí Juan, en Apocalipsis, en el capítulo 5, nos habla sobre aquellas personas que han pasado por ese camino tenebroso, por ese valle de sufrimiento, allí, después, ya en la gloria. Y la pregunta es, ¿no?, y nos nace, después de haber visto de la tierra y en el cielo, ¿y ahora qué con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Cómo tenemos que tomar el sufrimiento? ¿Cómo debemos entender el sufrimiento? ¿Cómo debemos sobrellevar en nuestras vidas el sufrimiento? Así que a la luz de este texto de la iglesia de Esmirna, vamos a ver el sufrimiento, algunas aplicaciones de las cuales podemos entenderla. En primer lugar, el sufrimiento en sí es un llamado vocacional. Es algo que nos pertenece. Nosotros estamos llamados a ello. Pablo nos recuerda, por lo que estamos aquí en la tierra, nos dice en Romanos 8, del 3 en 5, nos dice así: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder, y por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. Ahora viene lo siguiente: a fin que la justa demanda de la ley se cumpliese en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Así que Pablo nos habla, por una parte, ese privilegio exclusivo que Jesús tiene en vivir en nuestra vida. Pero por otra parte también nos habla la tarea que nosotros tenemos para que ese Jesús se encarne en nuestras vidas como modelo, aquí en la tierra. Y esa manera que puede encarnarse en nosotros no es fácil. Se sufre. Es un sacrificio primordial. Es decir, el sufrimiento es la vocación, es el llamado, es lo que apunta a lo prometido de la renovación del cielo y de la tierra, cuyo tiempo comienza aquí en nosotros, aquí en la tierra, y aquí tiene que trabajarse esa encarnación, no en el cielo. Disfrutaremos allá. Por eso esas dos perspectivas anteriormente os he hecho conocer. Y Pablo apunta a esta finalidad gloriosa y dice después en Romanos 8:20, dice: pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que todos nosotros estamos llamados a pasar por esa vocación del sufrimiento, esa carrera de fondo en el depósito del cuerpo de la carne, el que se corrompe, el que sufre, el que se desespera, el que se consume en la muerte. Pero también nos dice un versículo que rejuvenece con la esperanza de Dios a esa libertad gloriosa que disfrutaremos en el cielo. Por eso, uno de los salmos, el David, dice así en el Salmo 10, 3, 1, 5. Alaba, alma mía, al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona del gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila.
ese tipo de sufrimiento por este valle que se sufre, pero con esa esperanza se recobra ese valor. Así que muchos de los que ya estamos de por mi edad, algunos creo que porque casi la mayoría son más jóvenes, los de mi edad pues tenemos nuestros achaques, después de operaciones, incluso algunos andan después de las operaciones remendados con con órganos prestados, otros están convalecientes y así por allá. De modo que hay que tomar este sufrimiento de esa debilidad de nuestro cuerpo, con esa vocación, lleno del Espíritu, a sabiendas que este sufrimiento es pasajero, hasta que nuestros cuerpos resuciten de entre los muertos, y que en realidad será la última reconstrucción del templo allí en el cielo. Pero hasta ese entonces, nos dice Jesús, dirigiéndose a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Ve? Un llamado, algo que nos toca, algo que debemos, tendremos también parte de ello, pero tenemos que seguir con ello, con la ayuda del Señor, hasta el final, siendo fiel. Otra aplicación que también podemos tener en cuenta sobre el sufrimiento es que el sufrimiento es coparticipativo con la herencia de Cristo. En el Salmo 2.7 nos habla algo interesante y dice el Salmo 2.7, dice que Dios prometió a su Hijo unigénito el reino y sus confines. Pues así lo dice el Salmo, dice, tú eres mi Hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, serán tu propiedad hasta los confines de la tierra. Y eso fue justamente lo que ocurrió y eso nos marca Pablo en Romanos 8 y dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló la carne y por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la carne. Y esto lo conocemos. Y así, quizás de esta manera, simplemente lo terminamos. Hasta aquí quizás contamos qué es la salvación, ¿verdad? Una salvación simple, una salvación barata y sin costo. Pero mira, como nos advierte Pablo, a que no dejemos de pasar algo que deberíamos añadir a nuestro equipaje de nuestra vida cristiana, es decir, aquí en la tierra. Romanos 8:17 nos dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Dicho de otro modo, Pablo dice, es verdad que nos vamos a gozar en el cielo, allí con el Padre Celestial, con todo el beneficio que el Señor Jesucristo ha hecho, aleluya, allí. Eso no te lo pueden negar, dice. Pero esa renovación del sufrimiento, hasta la propia naturaleza gime, llora, se retuerce de dolor, porque espera ese cambio en la tierra, para que luego exista un nuevo reino. Ese sufrimiento, señores, empieza aquí en la tierra. Pues si somos herederos de las cosas que Cristo le pertenece, también nosotros somos coherederos del costo de ese camino de la regeneración de este mundo. Y Pablo nos lo recuerda de esta manera en Romanos 8:19 y dice, la creación aguarda con ansias la revelación de los hijos de Dios. ¿Ve? Hasta la creación está esperando la revelación de los hijos. Pues esta, dice, la creación fue sometida a la frustración por su propia no por su propia voluntad, sino por la que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La creación está ansiosa, esperando con dolores de esos huesos, con esos maremotos, con esas erupciones volcánicas, con esas sequías, con esas inundaciones o pandemias, no por voluntad suya, sino por la alteración de su estado original, aún esa revelación de ese cambio de la que tiene esas primicias del Espíritu Santo. ¿Y quién las tiene? Nosotros.
nosotros con el fin de saber que ese cambio glorioso del reino de Dios del cielo ya ha empezado. ¿Os podéis imaginar? La naturaleza misma está expectante a que haya un cambio en nosotros, naturalmente, con el sufrimiento, pero para bien. David en el Salmo 8 dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que le tomes en cuenta como compartícipe? Le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Dicho esto, entonces deberíamos admitir ese sufrimiento, tanto por vocación como por coparticipación de la herencia de Cristo. Es parte de esa renovación a largo plazo, pero hasta que se cumpla, nos dice Jesús en esta iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Otro aspecto también que podríamos tener en cuenta es que el sufrimiento es una disciplina cristiana y es básica para todo discípulo. Jesús nos deja muy claro en un texto en Marcos 8. El apóstol Pedro aquí le cuestiona de esta manera. Marcos 8, 31 al 34 dice así: luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas para ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes, por los maestros, por la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló esto, dice el texto, con toda claridad. Pero Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y le reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. En nuestro medio evangélico nos es acostumbrado, ¿no?, a ver el sufrimiento quizás como algo extraño, anómalo, lamentable para el creyente. Sin embargo, ese continuo sufrimiento del pueblo de Jesús toma parte de un propósito extraño de esa redención de la creación. La salvación que fue realizada por el gran precio del sufrimiento por Jesús, aquí la incluye para los que también fueron predestinados al reino. Lo dice Romanos 8, porque a los que Dios escogió de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de Dios. Esa transformación es un dolor para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De modo que el precio de la elección lleva junto con otra cara, que es el sufrimiento de la transformación a la imagen de Jesús. El sufrimiento es parte de la salvación, y así nos vuelve a remarcar otra vez Romanos 8, Pablo, y dice: y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos partes con Él en su gloria. El sufrimiento demuestra que estamos en proceso, pero lo que Dios ha empezado en uno, aún falta, hasta que lleguemos al final de la eternidad. Por ello Jesús se refiere a esta iglesia de Esmirna, o a la iglesia también de Colmenar Viejo, y dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Bien, para concluir me gustaría mostrar 2 cosas interesantes sobre este estudio. Primero, como hemos visto aquí en el diagrama, ¿no?, vemos que la clave está en ser fiel, pero no se queda ahí, sino hasta la muerte. Es interesante ver en el original, en griego naturalmente, y este término está en un medio pasivo.
un término que apunta a una acción continua, de un mandato de orden que resulta esa acción continua como beneficio para uno mismo. En otras palabras, el texto nos está diciendo de esta manera, si lo traducimos así. Está diciendo, continúa siendo fiel a ti mismo. Lucha, convéncete de ti mismo hasta el final, no te engañes. Eso hace entender que Jesús nos dice a esta iglesia de Esmirna, esos sufrimientos, como los ve anteriormente, no eran suficientes, sino que iban a venir otros. Por eso tenía que ser fiel continuamente. De ninguna manera era suficiente, sino que le dijo al contrario, te advierto que te van a caer encima unos sufrimientos más gordos todavía, pues el diablo en persona se va a encargar de ellos. Mas tú, le dice, ¿no? Continúa siendo fiel a ti mismo. Lucha, convéncete a ti mismo hasta el final, no te engañes. Haz del sufrimiento entonces una vocación, un pago de cuota de la regeneración de tu propio cuerpo para el alcance de la gloria, de la gloriosa libertad en Cristo. Aprueba el curso del discipulado de esta vida para que allí en el cielo veas tu nombre escrito en los libros y recibas la corona de la vida. En otras palabras está diciendo, vamos, apechuga tu sufrimiento, toma la cruz y sígueme. Continúa siendo fiel a ti mismo, lucha, sé fiel hasta la muerte. Estas iglesias de las que aparece en Apocalipsis habla desde un aspecto pastoral. Y aquí está animando a la iglesia ante estos tipos de sufrimientos que tiene. Pero estos les dice que sigan siendo fieles, que vosotros mismos los vais a vencer. Otro aspecto no menos importante que lo anterior está en Romanos 8:15, donde Dios también nos anima a aguantar ese dolor de sufrimiento de una manera seria y valiente. Porque dice, en Romanos 8:15, dice, ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el Espíritu que les adopta como hijos y que les permite clamar, Abba, Padre. Esta exclamación es interesante viendo con Marcos 14 en Getsemaní. Vamos a leer esta en Marcos 14, 32 al 36, y dice así. Ya conocéis la historia, pero se los voy a relatar de nuevo. Y dice así en Marcos 14. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntate aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Marcos 14, 32. ¿No? Ahora 34 dice, de tal angustia que me invade, que me siento morir, dijo Jesús. Quédense aquí y manténganse despiertos. Yendo un poco más allá, se postró en la tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Estos momentos fueron cruciales para Jesús. Él mismo tenía esa carga en su propia cruz por la voluntad del Padre. Él que tenía el sufrimiento. Y el Padre no le quitó la cruz del sufrimiento, sino que dejó que la carga por el mismo camino de ese valle oscuro que estamos hablando, tortuoso del sufrimiento, pase en su vida. De esa manera, después de este contexto, Romanos 26 y 27 nos dice, con el 28 dice, sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El texto no está diciendo, ala, hay vuestro destino, ¿no? Con el sufrimiento que les ha tocado, allá vosotros, apañaros con esto.
no está diciendo, sino se está diciendo de otra manera. El texto original, no sé si la otra diapositiva podías... ahí está. El texto original es interesante en este versículo cómo lo traduce. Está diciendo que juntamente trabajemos para ese bien. Es decir, el Padre no te va a dejar solo en tu cruz, en ese sufrimiento, en ese desconsuelo, en ese destino incierto, en esa clase de sufrimiento. Sino el Padre Celestial va a estar contigo, no te va a abandonar, junto con su Hijo Jesús, sino es que te va a acompañar en ese trabajo en el sufrimiento. El Padre y el Hijo trabajarán juntos con ese destino glorioso a la restauración de la creación. Así que ahora Dios te invita a que trabajes, a que aguantes con ese mismo propósito, a que seas fiel. En Romanos 8:28 lo dice así. Dios dice a los que ama, a ti y a mí, trabajemos juntos a través de ese sufrimiento, de ese valle, de esa vocación, de ese llamado, de esa coparticipación, de esa disciplina en la salvación. Mi hijo y yo ya hemos hecho toda la parte principal que es imposible para el hombre. Ahora te invito, dice, ¿no?, que trabajes tu parte, tu cuota de participación, tu disciplina, tu espíritu de vocación. Vamos, anímate, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Lo explica. Creo que está claro con todo lo que acabo de decir y el texto más que todo nos lo dice en nuestros corazones, ¿no? Tenemos al Señor Jesús en nuestros corazones, el Espíritu, el Padre. Tenemos también esa esperanza, con esa misma fidelidad que uno cree en Dios, en su Hijo y en el Espíritu, tenemos que andar en este valle tenebroso. Es algo que no podemos negarlo, pero que también es parte de esta salvación. Pero lo tenemos que hacer con un espíritu de alegría, que Dios está con nosotros, de victoria, que hay un final, ¿no?, y de regocijo, que esto es pasajero. Así nos anima esta carta pastoral a esta iglesia, que es a nuestra iglesia también. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que esa fidelidad que nos está diciendo que proceda de nosotros sea la que Dios realmente pueda estar conforme y nosotros también pasar por ese valle. Señor, hasta aquí, ¿qué podemos decirte? Gracias por todas las cosas que hemos pasado, pasamos, tal vez nos disgusta, nos enfrenta, nos hace sufrir, pero es parte de esta vida y no podemos negarlo. Es, como tú mismo lo dices, que cada uno tiene su cruz. Pero si hasta tu propio Hijo no quitaste aquella cruz del sufrimiento, pues ¿quiénes somos nosotros para que los quites? Al contrario, nos haces partícipes de estas grandes, gloriosas conquistas, Señor, del Hijo, del cual es la salvación para todos, a una nueva regeneración. Gracias, Señor, por hacernos parte. Ayúdanos a pagar nuestra cuota, pero no con una tristeza, sino al contrario, con una alegría, Señor, porque existe ya una victoria. Señor, bendice a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras familias. Ayúdanos también a que nosotros podamos ser, Señor, soportes para cada uno y que la Iglesia también, Señor, pueda animarse en vez de poder entrar a un pesimismo a través de lo que cada uno sufre. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.